Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Estamos aquí esta tarde para compartir con ustedes. Nuestros medios de contacto son en Facebook, Radio Amigos de Jesús, por Twitter, Radio ADJ, y nuestro correo, radioadj@hotmail.com, y nuestro teléfono 8401-8453. Pues el día de hoy les tenemos un programa muy hermoso. Vamos a hablar del sacerdocio de María. Para eso los invito a ofrecer este programa por los sacerdotes y hacemos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el corazón de María y le pedimos al Espíritu Santo que nos cubra con su sombra. Ven, Espíritu Santo, que la belleza de María, en donde estoy ahorita, te atraiga para que vengas a orar en mí, a hablar en mí y vengas a revelarme el gran don del sacerdocio de María. Ven, Espíritu Santo, porque yo junto con María te digo, hágase en mí la voluntad de Dios. Fía. Amén. Amén. Bueno, pues este tema que les traemos es hermoso porque vamos a ver de cómo se relaciona María en la obra redentora de Jesús, ¿verdad? Y porque habían oído hablar de lo que es el sacerdocio de María. Porque así como Jesús es sumo y eterno sacerdote, María también ejerce este sacerdocio. Nosotros por el bautismo hemos sido configurados con Cristo y entonces podemos ejercer un sacerdocio bautismal y también somos profetas y reyes. Pero vamos a hablar ahorita del sacerdocio. Claro que María, ella sí venía de una tribu de sacerdotes. ¿Se acuerdan que su prima Isabel y Zacarías eran sacerdotes? Bueno, pues María también era de esa tribu. Sin embargo, su sacerdocio lo va desarrollando de una manera muy práctica, que es lo que vamos a ir platicando de unos episodios principales en su vida, ¿no? Y el primero que les quiero mencionar es que empezamos con una disposición. Y esa disposición que tuvo María en la Anunciación, que para ofrecerse ella misma al Padre, para que se haga en ella la voluntad de Él. Y esa disposición es la que le debemos de aprender para poder ejercer el sacerdocio. Tener esa disponibilidad de que se haga la voluntad del Padre. La vez pasada platicábamos que el sacerdocio era ser puente, es ser ofrenda, ser un voluntario, ¿no? Ofrecerse es, Señor, yo me voluntario, soy una voluntaria para que hagas en mí tu voluntad. Entonces lo primero que vemos en María es que ella tuvo esa disposición y la fue acrecentando en medida que iba llevando a cabo su vida y sobre todo su misión como madre de Jesús, que es sumo sacerdote, ¿verdad? Luego lo vamos viendo en nace Jesús y ella lo tiene que llevar al templo por un ritual que había en el Antiguo Testamento en el que todo primogénito tenía que ser presentado en el templo y ser consagrado a Dios. Y siendo Jesús su primer hijo y único, lo lleva al templo junto con José y ahí es donde se encuentra con Simeón. El Simeón es el sacerdote que lo va a ofrecer al Padre, sin embargo María, que lo lleva en sus brazos, ella lo entrega al sacerdote para que en ese momento sea ofrecido. Entonces María ejerce ahí ese sacerdocio. Ofreciendo a su hijo. A mí me gusta mucho este pasaje de la escritura donde María lo ofrece, y recuerdo que alguna vez leímos algo sobre Conchita Cabrera, que era uno de sus pasajes también favoritos. Uy, sí, era su fecha favorita, el 2 de febrero. Sí, la presentación, de hecho, digo, aquí en la arquidiócesis, pues el 2 de febrero es cuando se celebra también la vida de los consagrados, ¿verdad? Y muchos renuevan sus votos y así.
Entonces, ahí es donde María ofrece a su hijo. Yo me imagino el deleite que ha de haber tenido el padre, ¿verdad? De ver a su hijo ya en el templo de Jerusalén. Fue la primera vez, que impresionante, que Jesús estaba dentro del templo. ¿Quién iba? Digo, al tiempo después, bueno, ahí va a ser acusado. Pero qué deleite para el padre y consuelo para él, ¿verdad? Como María, al lado de San José, pues es ofrecido Jesús en el templo. Y ella empezando a ejercer de una manera ya, por decirlo más pública, su sacerdocio, ¿verdad? Porque ahorita, retomando un poquito antes del momento de la anunciación, como Mónica ahorita estaba comentando, ¿verdad? Ella en su fiat ya empezaba esa entrega, ese sacerdocio. Yo me imagino que María desde ese instante también, pues ella se ofreció, y junto con ella pues también Jesús, ¿verdad? A Jesús. Y fíjate que tiene un gran valor. Cuando tú ofreces algo que es tuyo, tiene más valor que si ofreces algo que es de los demás, ¿verdad? Entonces, por supuesto que María, pues llevaba, en ese tiempo se usaba que llevaras un cordero, o llevaras, la gente pobre llevaba unas palomas, ¿verdad? Unos pichones. Y que era lo que llevaban José y María, unos pichones. Sin embargo, por cuanto más propia es lo que vas a ofrecer, pues tiene mayor mérito. Entonces María se ofrece a sí misma, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero además ofrece algo que es suyo, completamente, que es su hijo. Entonces, de ella se puede decir, más que de todos los demás, que ofrece algo que es suyo, y entonces, por tanto, tiene un gran valor, ¿verdad? Entonces, María hace este acto sacerdotal. Ofrece al hijo al Padre, y es algo que nosotros podemos ver que lo hacen los sacerdotes en la misa, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando es el ofertorio, el sacerdote prepara la hostia, y luego en la consagración pronuncia las palabras y ofrece, una vez ya Jesús en la hostia consagrada, lo ofrece al Padre. Y en ese momento también está María, pero principalmente lo que queremos resaltar aquí es que el sacerdote, por eso se llama sacerdote, porque su principal función es ofrecer a Jesús al Padre. Nosotros estamos invitados a ejercer nuestro sacerdocio bautismal para que también podamos ofrecer a Jesús al Padre. Y Jesús es nuestro por cuanto lo amamos, ¿verdad? Por cuanto nosotros nos hemos entregado a Él, Él nos ha tomado, y entonces yo puedo decir, es mi Jesús. Y Padre Santo, te ofrezco a mi Jesús, ¿no? Como nosotros ahorita ya sabemos todo lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos, todo lo que implicó la obra redentora, podemos también presentarle al Padre lo que Jesús ya hizo por nosotros, porque lo que Jesús hizo está en acto presente, y el Padre se deleita, se complace en cada acto que hizo Jesús. Fue un acto perfecto, porque Jesús estaba haciendo todo de modo humano, pero también divino, y de esa forma los actos de Jesús hacían nuevas todas las cosas, y Él iba reparando por todas nuestras obras y las iba rehaciendo para ofrecérselas al Padre de modo nuevo y divino, ¿no? Entonces, este acto que María hace en el templo, que el sacerdote hace en el momento de la consagración, ese mismo acto nosotros lo podemos hacer también, y en cualquier momento. En cualquier momento, si pensamos en Jesús y lo que Él hizo por nosotros, si nos maravillamos y nos gozamos, y si le agradecemos a Jesús, le podemos decir, Padre, te ofrezco todo lo que Jesús hizo por mí, ¿no? Y por todo el mundo. Pero ¿sabes en qué momento también más especial, Yuli? En la comunión. Porque ahí precisamente está Jesús más nuestro que nunca, porque está dentro de nosotras. Fíjate que a mí, después de leerlo de Conchita, como a ella le encantaba ese, y cuando rezo el rosario en el misterio, ¿verdad? También me gusta mucho meditarlo. O sea, y más ya
digo, pensando en todos los hijos sacerdotes, en mis hijos, en el esposo, y pongo, ¿verdad?, mi estadio con todos los sacerdotes, el Papa. Entonces, me gusta mucho. También me he gozado mucho pensando y junto con María ofrecerlos a todos, ¿verdad? No dejar a ninguno desprovisto de ese ofrecimiento que María hizo junto con Jesús al Padre, ¿verdad? Para que provea de todas las necesidades a las almas sacerdotales y pues a las familias. Claro, y en ese momento de la consagración hay una práctica que podemos hacer también, es porque María está presente en todas las Eucaristías, ¿no? Y ella, dicen los padres de la Iglesia, pero también hay varias revelaciones modernas, ¿no? Sobre todo de Conchita Cabrera, que su vida fue muy eucarística y muy sacerdotal, pues que María está al lado del sacerdote cuando está consagrando. Y cuando está ocurriendo ese milagro, María ofrece al sacerdote junto con Jesús al Padre. Y lo ofrece para que en el sacerdote se vaya cumpliendo la voluntad del Padre, que es que se transforme en otro Cristo. Pero también nosotras nos podemos unir a María. Y es que unirse a María al momento de la Eucaristía es lo mejor que podemos hacer. Algo que nos podría ayudar mucho, hago un paréntesis, es leer las revelaciones que le hizo a Catalina de Bolivia, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa película del Gran Milagro? Esa película la sacaron de una revelación donde nos muestra cómo María está presente en la Eucaristía. Bueno, se pueden imaginar que está ahí María, pero como sí está espiritualmente hablando ahí, ustedes nos podemos unir a ella, ¿no? Y podemos postrarnos para adorar a Jesús en el momento de la consagración, pero también podemos poner nuestras manos en las manos de María y entonces tomar a Jesús, tomar al sacerdote y ofrecerlos a ambos al Padre. ¿Y qué queremos de ellos? Pues que se cumpla en ellos la obra que vinieron a realizar, el sacerdocio. Ese ser puente entre Dios y los hombres para salvarlos, ¿verdad? Entonces son prácticas muy concretas de nuestro sacerdocio bautismal que podemos hacer uniéndonos a María y que, fíjate, Yuli, pocas personas saben los momentos sacerdotales que podemos realizar activamente durante la Eucaristía, ¿verdad? Fíjate, y digo, ahorita pensando, digo, en lo que estás platicando, uno como mamá ya pues continuamente, digo, una mamá, no sé, al menos es particular lo hice y yo he escuchado a otras mamás que lo han hecho, que al saberse mamás o bueno, Señor, ofreces a tu hijo, ¿verdad? Cuando te sabes ya que vas a ser mamá. Que estás embarazada. Que estás embarazada, ¿verdad? Y nosotros aquí en el común de las madres de la tierra, ¿verdad? Sí. Y ahora imagínate María, con qué perfección ha de haber ofrecido, porque, digo, ha de haber visto, ella veía, digo, la complacencia del Padre, pues vivía en su divina voluntad, cómo vería la magnitud de su ofrecimiento, ¿verdad? Porque conocía las Escrituras. Eso, digo, ahorita que estuvimos reflexionando un poco con la lectura que estuvimos teniendo, María conocía perfectamente todas las Escrituras. Y cuántas veces en la Escritura, pues, se mencionaba al Mesías, el sacerdote que iba a venir, cómo iba a ser víctima. O sea, ella estaba bien consciente de ese sacerdocio que iba a vivir su hijo, ¿verdad? Y que ella también estaba, pues, ejerciendo. No sabía cómo, pero sabía que era algo grande, ¿no? Y una cosa muy importante de ese momento de la presentación cuando está con Simeón, pues Simeón le revela a ella, le confirma, pues que él es el Mesías, ¿no? Y sin embargo, le dice una cosa muy importante que pues no sé cómo lo habrá tomado el corazón de María, pero le dijo, y una espada atravesará tu alma. Y no fueron unas, ¿verdad? Es un lenguaje simbólico, pero ciertamente el ofrecerte y ofrecer a tu hijo para una obra de salvación de las almas, tiene que ser, le dijo el mismo Simeón, pues iba a ser
para bien de muchos y derrota de otros, ¿no? Entonces, María acogió con generosidad esa profecía de Simeón y no le sacó. ¿Cuál creen que haya sido la actitud de María cuando Simeón le dice, primero, Señor, por fin puedo ver al Mesías, ya me puedo ir en paz, ¿no? Pues María se sintió muy feliz porque a todos nos gusta que nos confirmen y sobre todo que nos chuleen a nuestros hijos. Pero luego viene esa profecía, y una espada atravesará tu corazón. Y entonces la actitud de María lo podemos vislumbrar conociéndola. Pues, ¿qué dijo María? Pues hágase de la manera como al Padre le parezca mejor, porque Él es el que sabe qué onda con esto. María tenía un conocimiento, pero también muchas cosas le quedaban veladas para la fe, porque ella es reina de la fe también. Entonces, esa es actitud que también podemos nosotros aprenderle a ella, ¿no? Yo me imagino, ahorita estaba meditando, cuando estaba muy pequeñito, cuando llevan a Jesús, pero me imagino yo después de lo que le dice Simeón y ver a tu hermoso hijo, tú ya sabías, estabas consciente que iba a morir para abrir el cielo a las almas y alimentarlo. Yo me imagino nada más tú si tienes a lo mejor un corderito y te dicen aliméntalo, pero imagínate que ya supieras que, bueno, lo vas a alimentar y todo, pero luego se lo vas a dar a otro que lo sacrifique. ¿Qué cosa? Y María estaba consciente, ese hermoso hijo que ella tenía, que amaba y que era pues Dios hombre, ¿verdad? En la tierra, en esa cotidianidad iba a ser ofrecido. Pero ¿sabes qué es lo que le lleva a eso? Y es una cosa que le tenemos que aprender a María. El amor de María era un amor oblativo, no un amor posesivo. Sí. Y ahí la diferencia y lo que tenemos de la maternidad terrena, de la maternidad de los mortales. Sí. Porque tendemos a ser posesivas de nuestros hijos y que se hagan ellos lo que yo digo. Y por eso, pues sí, obviamente tenemos la responsabilidad de su educación, todo, y escogemos para ellos su escuela y escogemos sus actividades y todo. Sin embargo, hay que aprenderle el amor oblativo. Es decir, yo lo ofrezco para la misión que el Padre le tiene encomendada. Y no es que María supiera exactamente qué iba a suceder, pero sabía que no era cosa fácil, ¿no? Porque pues era una cosa grande, porque era el Hijo del Altísimo. Entonces, lo que le tenemos que aprender a María, este amor oblativo, es porque a nosotras como madres el Señor nos va a pedir nuestros hijos para cualquiera de sus propósitos, para cualquiera de sus misiones. Sobre todo lo que yo he visto, Yuli, es que me da pena, es que muchas madres no han entendido la belleza del sacerdocio. Entonces, cuando el hijo les dice que se quieren ir de sacerdote o de vida consagrada, les duele muchísimo a las mamás y se les cuesta mucho trabajo dejar ir a los hijos hacia donde Dios los está llamando. Y lejos de ayudarles o apoyarlos, les ponen trabas, ¿no? Y ahí es donde encontramos un amor posesivo, en lugar de un amor oblativo, ¿no? Y claro, por supuesto, no nada más es para las mamás de hijos seminaristas o sacerdotes. Lo vemos con hijos, por ejemplo, yo tengo hijas que están con muchas actividades de grupos parroquiales y también las tengo que ofrecer a que cumplan su misión, su rol dentro de esos grupos, ¿no? Y empezar a orar, desde pequeñitos para que el Señor les revele la misión que tiene para ellos, ¿verdad? Y a ellos mismos, ¿verdad? Enseñarles a que oren para que puedan escuchar la voz de Dios a la misión y estén abiertos a lo que Dios quiere. Hoy tuve una anécdota ahí con una maestra y nos decía algo, decía por favor a los papás para escoger carrera, ¿no? O vocación realmente, porque es vocación. Muchos papás, dice, ya nacen y ya le ven la bata del doctor. Dice, doctor, abogado. Sí, decía, y se me hizo muy chistoso. El cuello clerical, yo creo que a algunos a lo mejor se les antojará, ¿verdad? Y decía, pero déjenlos que ellos
denles la libertad que ellos puedan discernir. O sea, porque a lo mejor dicen, oye, es que, mijito, pues mira, ya tengo una constructora, tu abuelo fue arquitecto, ¿verdad? Tienes que seguir el negocio. Tienes que seguir el negocio. Y nada. Oye, pero fíjate, y eso nos lleva a pensar en María. Todo el tiempo que María y que Jesús estuvo en su vida privada, ¿verdad? 33 años, pues era pura convivencia con María, ¿no? Dicen que después de que se le perdió en el templo, pues le vivió sujeto a ella, iba Jesús creciendo en gracia y sabiduría. Y tú te puedes imaginar, Julie, esos sobremesas que se daban, esas platicadas que se daban Jesús y María, pues cuando uno platica temas espirituales, queda el corazón enriquecido, gozoso, ¿no? Ahora imagínate María y Jesús se echaban y luego se entendían perfectamente el uno al otro. Bueno, y San José, que ahí estaba algunos años también, ¿verdad? Porque ya va a ser su fiesta el sábado. Nuestro querido San José, Sí, que sí. también custodió a María y a José. Pues él, ya me imagino yo tallando la madera y escuchando todo el chal entre Jesús y María, ¿no? Y aportando lo suyo de seguro. Pero cuando Jesús decide que empieza su vida pública, sucede algo muy importante que nos habla de otro aspecto del sacerdocio de María. Acuérdense que Jesús se va a buscar sus apóstoles y entonces hay unas bodas. ¿En dónde eran, Julie? ¿En Cana? En Cana. Ay, bueno, es que ya va a estar, todos se me hacen deliciosos los misterios, ¿verdad? Es que vuelva al rosario otra vez, ¿verdad? A mí, es un misterio que también me gusta muchísimo, lo gozo mucho, porque está ahí, pues, la Madre de Dios, está Jesús iniciando su vida pública y están sus apóstoles, los sacerdotes, ¿verdad? Y me encanta eso que le dice María a Jesús, ¿verdad? No tienen vino. Me encanta esa porque, bueno, para los sacerdotes, cuando estoy orando por ellos, les digo, Señor, a todos los que no tienen vino, por favor. Llénales Llénales, la copa, sí, a todos a los que han perdido el sabor. María siempre atenta a las necesidades del sacerdote, ¿verdad? Sí. O sea, ofreciendo y atentísima siempre al movimiento de los hijos amados. Y ahí, pues, no tenían vino. Y María, como intercesora, que volvemos al sacerdocio de María, ¿verdad? Como intercesora delante de Jesús, de su Hijo y del Padre, ¿verdad? Pidiendo por esos novios, para que no pasaran la vergüenza de que ya se les había acabado el vino. Pero fíjate, a mí me fascina meditarlo de esta manera. Y quiero quitarles las falsas ideas que tienen algunas personas católicas todavía. Cuando María se da cuenta de la necesidad, sabe que el único al que puede recurrir en ese momento, el único que puede hacer algo es su hijo. Ahora, María era la esposa del Espíritu Santo, estaba llena de gracia. Ella no podía decir algo que no viniera de Dios. Claro. Entonces, ¿qué le inspira al Espíritu Santo? Acude a Jesús, ¿no? Entonces, va con Jesús e intercede el aspecto sacerdotal. Y dice, no tienen vino. Y entonces yo me imagino a Jesús diciéndole, ay mami, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No. Hay gente que dice que la regaña, pero no. ¿Por qué? Porque Jesús percibe que el Espíritu Santo brota de la boca de María. Brota la voluntad del Padre que le está manifestando que ese sí es el momento de iniciar, cosa que él creía que no. Y eso está muy padre porque nos muestra cómo ambos eran dóciles a la voluntad de Dios y tenían que ser, porque no era nada más, ay sí, que los novios no pasen la vergüenza de que ya no hay vino, no. Todo lo que hacía Jesús tenía un simbolismo, nos dejaba una enseñanza para comprender su mesianismo. Y entonces simbolizaba que las tinajas que estaban vacías era el Antiguo Testamento y ahora iban a ser llenadas y transformadas del agua en vino, que viene siendo el mismo Jesús y el Nuevo Testamento, la buena nueva, el reino y todo. Entonces María participa, es corredentora en ese momento significativo en el que Jesús inaugura su vida pública con un signo o un milagro
pero que tiene una trascendencia muy importante y más allá de lo que pudieron ver en ese momento. Fíjate, una reflexión que alguna vez algún hermano de San Juan, no me acuerdo cuál, nos hacía de este pasaje, es que en la traducción, no me acuerdo que si es el arameo, el hebreo, no me acuerdo qué idioma, han de disculpar, pero decía que Jesús le llama Icha, o sea, a la mujer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dice, en el Génesis, que así llama, o sea, dice, la asocia así como dice Mónica, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y la hace partícipe, ¿verdad? Digamos también públicamente de esa redención, ¿verdad? Al llamarle, porque no le llama mamá. Y por eso mucha gente confunde, oye, si su hijo anda regañando a la llena de gracia, por favor, ¿qué es eso? Que si no le llama mujer, porque así lo traducen en español, pero realmente la está asociando a la redención, ¿verdad? Icha. Aparte tiene que ver porque Jesús tenía que venir a redimir a la mujer, tanto por el maltrato que recibía, tanto porque por la mujer había entrado el pecado al mundo, según Eva, ¿no? Entonces, María es la mujer, el prototipo de toda mujer es la redención de la mujer, María, ¿no? Entonces, pero eso también da pie a una cosa maravillosa que nos deja el Evangelio de Lucas. Es al testamento o es a la recomendación primera y única que nos deja textual, y son sus palabras. Les dijo a los siervos, hagan lo que Él les diga. Y si le hiciéramos caso ahorita, otra cosa no sería, ¿no? Porque ella siempre nos refiere hacia Jesús. María no le hace competencia a Jesús. El sacerdocio de María es derivado del sacerdocio de Jesús. No le hace la competencia, ¿no? Entonces, por eso María nos dice, hagan lo que Él les diga. Y luego Jesús, en otro pasaje, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pues los que escuchan mi palabra y la cumplen, ¿verdad? O hacen la voluntad del Padre, según si es Marcos o Lucas. Pero están en total sintonía María y Jesús. Y esa es una enseñanza para nosotros. Cuando queremos realmente ser ese puente, ese sacerdocio entre Dios y las almas, necesitamos escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Él nos diga. Hay muchas cosas buenas por hacer, pero Él no nos pide que hagamos todo. Para cada uno de nosotros tiene un propósito y lo más importante es que descubramos cuál es la voluntad de Dios para hacer lo que Él nos diga. Y de esa forma nuestro sacerdocio sea más puro, ¿verdad? Aquí y ya después de eso empieza su vida como, o sea, digo, ya no se veían, por un tiempo empieza pues Jesús con una vida pública activa, cómo empezó, cómo acompañaba, ¿verdad? María a Jesús, ¿verdad? Yo no sé, digo, me ha tocado escuchar también de algunas mamás de sacerdotes, el primer desprendimiento, ¿no? Cuando están en el seminario. Y es un aprendizaje, como lo vivió Jesús, o sea, aprender a desprenderse del Hijo, acompañarlo con la oración. Aquí María vivió ese proceso, ¿verdad? Igual, o sea, se desprende de Jesús al iniciar su vida pública y poco a poco el Señor la va preparando para poderlo después ofrecerlo como víctima ya en la cruz. Y esa parte nos dice mucho aprendizaje para las mamás de los seminaristas y luego las mamás de los sacerdotes también para todas las madres espirituales. ¿Cuál es la forma de acompañar al sacerdote? Mucho, si se fijan, María estaba, pues un día fue y le dicen, María está allá afuera, que es cuando Jesús les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos, verdad? También en otro momento dicen, pues Jesús no tenía tiempo ni para comer, bueno, pues era ese momento, ¿no? Y María está de lejecitos sirviendo junto con otro grupo de mujeres que le servían a él y a los apóstoles, pues brindándoles la comida o las cosas que ellos fueran necesitando, ¿verdad? Entonces ese es un aprendizaje. Y cuando a las mamás les cueste trabajo desprenderse de los hijos, pídanle a María, que al cabo que ella ya sabe lo que, lo que se siente. De que extrañan al hijo, claro. Sí. El programa pasado nos visitaba el padre Luis y nos decía que es una de las cosas que cuesta trabajo en el seminario es desprenderse
de la familia. Y más si eres la vida consagrada como religioso, que luego te toca vivir en otros países o en otras ciudades, pues les toca un poquito más difícil. Claro que ahorita con nuestros medios de comunicación, pues el FaceTime y el Skype y todo eso, hace un poquito más fácil la conexión porque pues finalmente como quiera los sacerdotes necesitan de su mamá cuando pueden contar con ella que esté todavía en la tierra, ¿no? Y por supuesto si está en el cielo, eso es una intercesión directa de parte de las mamás. Oye, Mónica, no sé si te acuerdas, en el retiro que tuvimos, me acuerdo mucho del papá de un sacerdote, que cuando, porque estábamos platicando, ¿verdad? Si alguno de ellos había pedido alguna vez la vocación, ¿no? Y en estas familias pues tenían muchos, todos eran hombres, ¿no? Y este papá dice que él pedía, bueno, señor, si quieres llevarte uno de sacerdote, pero que sea de aquí diocesano. Sí, porque si se va lejos... Porque si se va lejos, no. Poniéndole condiciones al Señor, ¿verdad? Sí, y bueno, el Señor se lo concedió, digo, le estaba dando un hijo bueno, dijo, está bien. O sea, diocesano. Diocesano fue, ¿verdad? Aquí cerquita. Aquí cerquita. Bueno, lo que pasa es que pues tienen que aprender a ser prudentes los papás, ¿verdad? Mamás y papás de seminaristas y ver cómo acompañar a sus hijos según les haga el mayor bien. ¿Te acuerdas aquella mamá, el libro ese que leímos, que se llama Un día en la vida de un sacerdote? Y dice el padre que de recién ordenado lo enviaron a una zona muy lejana. Y la mamá lo que hizo fue enviarle a las otras hijas, o sea, a las hermanas del padre, para que lo atendieran, sí, pero que también lo ayudaran, ¿no? Tanto haciéndole la comida y ayudándole con las cosas de ahí, pero también era una manera de una protección. Y se pudo en ese momento, pero ya después pues lo cambian a otro lugar y pues las mismas hijas que antes estaban disponibles pues ya no están disponibles porque se casan y demás. Pero la prudencia que hay que tener para ver de qué manera acompañar, eso se aprende de la Virgen María. Cómo ella iba acompañando a Jesús del Ejército, escuchando todos sus sermones y ofreciéndolo al Padre. Yo me imagino que María se sentía tan orgullosa de su hijo y de los mensajes tan bellos que decía. Yo imagino el coloquio entre María y el Padre, ¿no? Y le decía, Padre, tenemos un hijo hermosísimo. Qué bellas palabras emanan de su boca, las adoro todas, ¿no? Y entonces esa conexión entre María y Dios Padre era de complacencia del hijo. Veían los milagros y veían todos los gestos de ternura y cómo Jesús se acercaba a los niños y se acercaba a las mujeres y a los pecadores y todo. Yo imagino que María estaba muy orgullosa y ese orgullo lo compartía con Dios Padre, ¿no? Y eso también se ofrece, ¿verdad, Yuli? No nada más es ofrecer al hijo para que sea sacrificado, sino ofrecerlo al Padre, ¿para qué? Para que se haga en él su voluntad. Y la voluntad de Dios la mayoría de las veces es muy buena, se disfruta, no todo es lágrimas y sufrimiento, sino que las lágrimas vienen a ser porque es el exceso del amor que nos tenía Jesús y por eso, porque quiso dar su vida. Pero Jesús tuvo momentos bellísimos en su vida, que la alabanza que Jesús levantaba hacia el Padre era, te doy gracias, Padre, porque has querido revelar estas cosas a los sencillos y humildes, ¿no? Oye, imagínate, a lo mejor al momento de decir eso, o sea, pues yo creo, pensaba en María, Claro. que has querido revelarlo, ¿no? O yo me imagino que, pues no sé si el Padre Nuestro lo enseñarían antes o después, Jesús, ¿verdad? Pero yo supongo que a María ya le había dado un adelanto. Yo también creo. Sí, igual de las parábolas, porque, pues, ¿con quién se iba a pasear Jesús de niño? Dije, ¿quién se lo llevaba a ver a los borreguitos, a ver al pastor? ¡Qué gozo! ¿Verdad? Sí. De ahí ha de haber tomado, o de las palabras, o lo que María platicaba como niño, cuando era niño Jesús, cuántas cosas no habrá tomado de lo que María le compartía de su misma vida de niña en el templo. Imagínate qué hermoso. Sí, y es que la visión de Jesús es una visión que también debemos de aprender. Es a admirar la obra de Dios, la obra de la creación. Y entonces yo me imagino a Jesús admirando los procesos de la siembra, de la semilla, y cómo crecía la cosecha, y cómo venía el segador y todo.
y entonces él todo lo llevaba a Dios. Toda la creación lo llevaba a Dios. Y a nosotros también luego Dios nos da esa gracia, ¿no? De observar la creación y que nos lleve a Él. Entonces de ahí las parábolas y de ahí el orgullo materno que tenía María por su hijo, ¿no? Y así se fue desarrollando la vida pública de Jesús. Claro que a María le llegaban las noticias de que lo querían matar. Y yo imagino la angustia de María al escuchar eso, ¿no? Oye, pues a Jesús por poco y lo avientan, lo despeñan, pero Varias mira veces. a él varias veces y mira a él. O después de que resucitó a Lázaro, pues fue cuando se encrudeció el odio de los fariseos y de los sacerdotes. Y no, pues acá están muy felices María y Marta, pero porque a raíz de ese milagro se convirtieron muchísimos. Imagínate la intercesión que estaba teniendo María delante del Padre para que se realizaran esas conversiones. Uh-huh. O sea, digo, y ahorita lo que también se me viene a la mente, ¿verdad? Como mamá de sacerdotes, madre espiritual, cuando te llegan los chismes de los sacerdotes o las murmuraciones. Hizo y no hizo. Hizo y no hizo. Dijo. Sí, y me acuerdo, no sé, de un sacerdote nos compartía eso, que su mamá, no sé qué andaban diciendo de él, y le pregunto, padre, pero su mamá le dijo algo. No, mi mamá callada, pero ha de haber estado orando, ¿verdad? Dice, yo me di cuenta que mi mamá sí sabía de eso que se andaba diciendo de mí, porque pasó 2 años, creo que nos contó algo así, cuando la mamá compartieron algo y la mamá finalmente dijo, ¿verdad? Entonces, pues ahí ella siguió mucho el ejemplo de María, ¿verdad? La intercesión en silencio, guardaba las cosas en su corazón e intercedía por el hijo. Así es. Entonces, por eso tenemos que saber cómo acompañar al sacerdote. Si actuamos directamente o si en silencio o con la oración, como María. Y ciertamente María sabía su papel de intercesora, porque su corazón materno, antes de que Jesús nos la entregara en la cruz, su corazón materno ya se extendía por todas las criaturas, ¿no? Entonces yo me imagino sus primas, sus vecinas, la gente que Jesús la escuchaba, ella las veía como sus hijos, y claro que era su deseo de María que recibieran el mensaje de su hijo, que lo acogieran en su corazón y que les llevara la plenitud en su vida. Yo me imagino a María siempre orando al Padre, pidiéndole al Espíritu Santo que tocara esos corazones, así como decimos ahorita, pero es una actitud, ¿verdad? Lo que estamos tratando de imaginar del sacerdocio de María, pidiéndole al Espíritu Santo que tocara esos corazones, quizás también rezó mucho por los fariseos y los sacerdotes para que recapacitaran. Sin embargo, esa es una actitud muy importante que tenemos que aprender cuando oramos por los sacerdotes. Muchas veces oramos por uno en particular porque sabemos que tiene una necesidad. Y oramos, y oramos, y oramos. Y luego resulta que tenemos una noticia de que parecía como que nuestra oración no tuvo efecto. Y eso es algo que nosotras no podemos saber. Hasta dónde llegó nuestra oración, ¿no? Y también pudiera ser una tentación que luego tenemos que estar muy firmes en eso, porque sí nos pasa muy seguido, que estamos orando mucho por un sacerdote, un caso o una situación, y oramos, y ese de orar y orar no es de que estar día y noche, no, es ofrecer nuestra misa, nuestro rosario, nuestro diario actuar, nuestra hora santa en el Santísimo, ¿verdad? Todas esas cosas si tenemos presente al sacerdote con su necesidad. Pero nuestra actitud es, hágase en él tu voluntad. Y no como yo quiero, sino como tú quieras. Sabiendo también de que existe la libertad humana y existen los terceros, que con sus acciones pueden obstaculizar la voluntad de Dios. Sí, Dios quiere que ese sacerdote tenga esa gracia que le estamos pidiendo, pero hay terceros que se la están obstaculizando, entonces se está tardando, ¿no? Pero bueno, nadie le gana a Dios, nadie. Tarde que temprano, de las grandes tragedias y tormentas, tiene que salir victorioso nuestro Señor, así como parecía una tragedia la cruz. Y nadie contaba. Con todo de que Jesús ya les había dicho a sus apóstoles que iba a resucitar, nadie se acordaba.
En ese momento no se acordaron que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Entonces, aún así, cuando nuestros hijos sacerdotes sufren situaciones muy adversas, pues ahí tenemos hace poquito el caso de aquel sacerdote que lo secuestraron, ¿verdad? Bueno, han habido muchos sacerdotes secuestrados y que no te quieres ni imaginar las torturas que les han de estar haciendo o que simplemente ya los mataron y no aparecen. Tenemos que confiar en que son más de María que nuestros y son más de Dios que nuestros. Y Él no permite que nunca venza el mal, porque Él de lo que es aparente malo saca algo bueno. Y luego por eso Jesús nos quiso decir, yo doy mi vida, nadie me la quita. Él sabía que lo iban a matar y lo advierte, ¿verdad? Acuérdense cómo reaccionó Pedro. No, Señor, que nadie te haga eso. Y entonces le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los del Padre. Tendemos a pensar de una manera muy inmediata, muy humana, muy placentera, pero bueno, aquí está el aprendizaje. Tenemos que aprender de los modos de Jesús y de María. Entonces, pues ya nos estamos encaminando a María en el momento de la pasión. Desde antes nos platica Luisa Picarreta que desde antes ella ya se estaba María en su casita y va Jesús a despedirse de ella, ¿no? Miren, a mí ese se me hace una conexión entre Jesús y María muy materna y de mucha ternura, porque va a iniciar el momento más difícil. De ahí Jesús se va a ejercer un sacerdocio muy importante, que es la última cena. El milagro de la encarnación de Jesús en la hostia. Ese milagro que aprovechamos, Julie, para darle gracias a Dios a nombre de toda la humanidad por ese regalo. Es un acto sacerdotal, porque Jesús dice, van a tomar y comer, porque este es mi cuerpo y es mi sangre que será derramada por la salvación de muchos. Eso es un acto sacerdotal. Jesús mismo se está ofreciendo como víctima. Él es sacerdote y Él es víctima que se ofrece para la salvación de las almas, que es a través de la Eucaristía, ¿verdad? Porque Él sabe que podemos tener vida eterna si comemos su cuerpo, solamente así. Y María, aunque no estaba sentada con los apóstoles, estaba presente. Y tú, si María estuviera presente, ¿cómo te imaginarías que María fuera la actitud de María? Pues un acto sacerdotal también. Ella siempre se unía a las intenciones de su hijo, y sus intenciones de su hijo se las ofrecía al Padre. Entonces, si la intención del hijo es estar en esa hostia consagrada, pues se la ofrece al Padre. Padre, yo me quiero imaginar la primera vez que María le ofreció al Padre a Jesús Eucaristía. Y eso lo podemos imitar nosotros. Nos unimos a María y le ofrecemos a Jesús al Padre. Por eso luego hay esta oración hermosa que le inspiró Jesús a Conchita Cabrera del ofrecimiento del Verbo, que se reza después de comulgar, que ahorita en muchas parroquias se reza, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa oración? Por manos de María te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado que acabamos de recibir en tu sacramento de amor y en quien tienes todas tus complacencias. Y nos ofrecemos en unión con Él por manos de María Inmaculada, por la santificación y la multiplicación de los sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado. Una oración más o menos así de hecho, María. Bueno, no, ahí esta oración es para unirnos a María. Por manos de María le ofrecemos al Verbo encarnado, al que acabamos de recibir en la hostia, y se lo ofrecemos al Padre. Porque el Padre se complace en todo de Jesús. Pero la hostia es un milagro que el Padre, pues es de las cosas que más ama. Y que Jesús se haya querido quedar ahí
y que se haya querido quedar en los agrarios para estar a nuestra disposición de lo que fuéramos necesitando. Oye, Mónica, y volviendo a la última cena, digo, medito también en cómo en cada acto que tuvo Jesús en ese momento al lavarle los pies a sus discípulos, ¿verdad? María estaba ahí presente, acompañando a Jesús, reparando porque, bueno, volviendo a Luisa Picarreta, ella describe cómo Jesús en cada uno de sus apóstoles pues va viendo los diferentes, pues los sacerdotes, cómo son los sacerdotes, pero entonces en ese momento María también asociándose a la intercesión de Jesús por sus hijos sacerdotes, ¿verdad? Dándole reparación completa, limpiándolos, ¿verdad? Preparando, sus corazones para que pudieran recibir a su hijo, pues en la mejor disposición. Y María como en cada misa está con nosotros, preparando el corazón de los apóstoles. Y así preparando también está también el de nosotros, y nosotros se lo pedimos a ella, ¿verdad? Como tú nos dices. Le dice Jesús a Conchita Cabrera, dice, si cada sacerdote se consagrara a María y realizara la Eucaristía unido a ella, muchos sacerdotes santos habría. Porque María, con sus manos puras, le pone el toque de pureza al sacerdote, ¿no? Y eso, cada Eucaristía va teniendo su efecto en la santificación del sacerdote. Y de ahí la importancia de que el sacerdote celebre misa unido a María. Y bueno, pues porque María, yo me imagino al sacerdote, que por ahí leí un libro de un sacerdote que acostumbraba imaginarse o pedirle más bien, porque es un acto espiritual, pedirle a María que pusiera sus manos en las suyas para juntos, él y María, ofrecer a Jesús al Padre a nombre de toda la asamblea, o sea, todo el pueblo de Dios. Y me parece un acto más completo, porque está María, ¿no? Y eso pues tiene su resonancia. María no deja de dar pues su premio, por decirlo de alguna manera, su auxilio, su premio, su correspondencia al amor que María enamora, pero algo que sucede con los varones, que son los sacerdotes varones, es que les tiene mucho respeto a su manera de tratar a ella como madre, ¿no? Entonces es mucho respeto, pero María siempre quiere estar. María siempre está, pero quiere que el sacerdote esté consciente y le pida que esté ella ahí, ¿no? Aunque ella esté. Entonces, yo me imagino a María ofreciendo. Ahora, ¿te puedes imaginar tú, Yuli, el primer día que María comulgó? ¿De manos de quién te gusta? ¿De Pedro? ¿O de Juan? No sé. No, y aparte que ya no veía a Jesús, o sea, ya no lo estaba viendo pues visiblemente, físicamente, ¿verdad? Ya no estaba ahí con ellos, sí. Y entonces el consuelo, de hecho Jesús le revela a Conchita Cabrera, el consuelo que recibía María en sus años de soledad era la comunión. Y ahí era donde ella desahogaba todo su amor, a todo lo que le decía a Jesús, y muy seguramente al tenerlo encarnado en su corazón, se lo volvía a ofrecer al Padre, ¿no? Te ofrezco, Padre, este hijo que es mío y que es tuyo, es nuestro hijo, te lo ofrezco para que sigas haciendo crecer su obra redentora, crecer la iglesia, ¿no? Porque María se quedó como custodia de la iglesia. Pero pues bueno, volviendo al punto de que Jesús después de la última cena, pues ahora sí que se va al Monte de los Olivos. Ahí él se va a orar, se lleva a 3 de sus apóstoles que siempre lo acompañaban, Santiago, Pedro y Juan, pero ellos les vence el sueño y se quedan dormidos. Y Jesús empieza su mayor pasión, la pasión del corazón, su agonía en el huerto. Y ese es un acto sacerdotal porque Jesús asume todos los pecados, se le presentan todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y eso lo hace sufrir sobremanera, es una cosa que pues dicen que es algo, los padres de la iglesia que meditaron al respecto y luego pues las revelaciones que hemos escuchado a través de los santos de Jesús,
nos han hecho comprender la inmensidad de la magnitud de lo que fue el Calvario de Jesús en el huerto. Pero hay una cosa muy esperanzadora en el caso de María, y es que María no estaba presente ahí, sin embargo su corazón de madre tenía tal conexión con Jesús que ella podía sentir el sufrimiento de su hijo. Y esto lo pueden comprender muchas madres que han pasado por momentos en que sienten una intuición que se los da el sexto sentido y ese vínculo con los hijos, ¿no? Muchas veces la mamá piensa en un hijo y se preocupa y le llamas, ¿qué te está pasando? Y en ese momento algo le está pasando al hijo. Digo, me lo acaba de platicar una amiga, ¿no? Que chocó y luego ya le habla a la mamá y le dice, algo te pasó, ¿verdad, mijita? Y le dice, sí. Y dice, yo sentí y luego fui y prendí el cirio. Y la hija acababa de chocar de una forma muy, gracias a Dios no le pasó nada, pero sí fue muy aparatoso la cosa. Entonces ahora sí, eso con una mamá normal. Ahora imagínense con María, el vínculo, la estrecha, la intimidad que había entre ella y Jesús. Entonces ella, dice Luisa Picarreta, que ella con la oración estaba apoyando la pasión de su hijo. Estaba cubriéndolo sintiendo su angustia y ejerciendo también este acto sacerdotal. El ofrecer a su hijo como víctima por la salvación de las almas, intercediendo por él, que dice, pues lo que no pudieron hacer Santiago, Pedro y Juan, que se quedaron dormidos, que dice que Jesús sentía una tristeza de muerte, lo que no pudieron hacer ellos, pues María le daba, ¿no? Y luego ya el Padre le envía a Jesús un ángel con una copa que era como un consuelo para reanimarlo, para continuar con su pasión. Entonces inicia la pasión de Cristo. María desde su casa está orante, está espiritualmente a la expectativa de lo que está pasando con su hijo, pero bueno, luego ya le empieza a llegar a María la noticia de que Jesús lo acaban de condenar a muerte. Y esa es una noticia que yo no sé si ella se lo esperaba, pero que le hace reaccionar de la manera como toda madre reacciona, y es quiero estar con él, y se lanza, ¿no? Se va. La película de Mel Gibson sobre la pasión nos lo ejemplifica de una forma visual muy importante, es pues agarra con Juan y vámonos, ¿no? Y tiene unas escenas muy tiernas, muy reveladoras de cómo María está ahí presente en el momento de la flagelación y luego está presente, ya nos lo dice el Evangelio, en el momento en que Jesús va cargando la cruz y María lo quiere abrazar, quiere manifestarle. Jesús sabía, pero Jesús ahorita estaba concentrado en su pasión, ¿no? Y es el mayor consuelo que la persona más amada en el mundo esté contigo en el momento más difícil de tu vida. Y lo podrán comprender de la mejor manera todos aquellos que han estado en el hospital o sufriendo la pérdida de un ser querido. ¿Quién quieres que te consuele? Pues quien más amas. Y aunque no te diga nada, pero que esté presente, ¿no? Y así le pasó a Jesús y María. María estuvo presente en ese momento. Cuando Jesús va cargando la cruz, dicen que se cruzaron las miradas. Y hay una oración hermosísima que nos habla de cómo María ejercía su maternidad y su sacerdocio en el momento, que es de Luisa Picarreta, ¿no? Y dice Luisa Picarreta que como María no se pudo acercar a Jesús cuando iba cargando la cruz, dice que entra María en oración, entra en el divino querer y asociándose en todas las penas de Jesús, hace su oficio materno. Y entonces, ¿qué hace ella? Con el corazón, con la intención, con su oración, lo besa, lo repara, lo cura, y en todas sus llagas derrama el bálsamo de su materno y doloroso amor. Y entonces eso nos enseña a nosotras a hacer, y ahora que estamos a punto de vivir la Semana Santa, que va a ser el Viernes Santo, que es el momento para meditar este momento de la pasión y el acompañamiento que María le da a Jesús, podemos decirle: Jesús mío, yo también quiero entrar junto con María en el divino querer, entrar en tu corazón y con mi amor
consolarte, repararte. Y fíjate, Mónica, otra cosa que también digo, ahí lo vemos también con Luisa, que ella también medita, es que Jesús veía, y María lo veía, y ahí me acuerdo mucho, veía, porque esa pasión que ella estaba viendo, pues no todos la iban a aprovechar, Sí. ¿verdad? Iba a ver, ella veía también y acompañaba en ese dolor que Jesús ama a todas sus almas, como dice Dios, es un Dios de vivos, ¿no? Ujú. No de muertos. Él no creó nada para la muerte. Y él estaba viendo a tantas almas que iban a escoger el infierno, que iban a querer estar apartados de su amor pese a ese sacrificio. Y María le daba ese consuelo, ese amor por tantas almas, ¿verdad?, que iban a optar por estar lejos de Dios. Y eso era algo que lo afligía mucho. O sea, de por sí todo lo que estaba haciendo y luego finalmente no todos lo iban a aprovechar, le doblaba el dolor de la angustia que tenía, ¿no? Pero fíjate cómo María, cuando Jesús estaba en la vida pública, en los aplausos, en los milagros y todo, María estaba apartada, lo seguía de lejos. Pero en el momento de la cruz, María está en primera fila. María está al pie de la cruz, espectadora de todo el padecimiento de su hijo. Y eso también era consuelo para Jesús. O sea, el ser que yo más amo está observando los excesos de mi amor que me llevaron a dejarme clavar en la cruz. Porque claro que Jesús podía haberse bajado en la cruz, ¿verdad? Pero él quería consumar la redención de esa manera, con el exceso de su amor. Entonces María está al pie de la cruz, siendo sacerdote también, diciendo en su interior, hágase Padre, me duele, porque es mi hijo y porque no es nada agradable, o sea, me duele ver sus llagas, me duele su dolor de que no todos se van a salvar con este sacrificio, y pero te lo ofrezco, Padre. Y eso es un sacerdocio. Fíjate, y pienso también ahorita, y de hecho lo hemos visto creo que ayer y hoy en el Evangelio, viendo en María y en Juan la fidelidad de todos los justos, ¿verdad?, en ellos dos, que era un consuelo, y lo vamos a ver también luego más adelante en la novena de la misericordia, porque hay uno de los días en que precisamente oras por eso, ¿verdad? La fidelidad que para Jesús, especialmente por sus consagrados, le causaban un dolor indecible. Así lo ha dicho en muchas revelaciones. O sea, el mayor dolor que Jesús recibió fue de las almas consagradas. Y ver en María representar esa fidelidad, como veíamos ahorita, pues del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, representado también en los sacerdotes que habían de venir y las almas fieles, ¿verdad?, en María y en Juan, al pie de la cruz, fieles en el dolor. Y fíjate que hay unos padres de la iglesia que hacen la analogía de María, que decía María era la sacerdote porque estando al pie de la cruz estaba ofreciendo a su hijo como cordero inmolado al Padre para la salvación de las almas. Y es lo que hace el sacerdote, se para en el altar y toma a Jesús ofreciéndolo al Padre para la salvación de las almas. Entonces María todavía ejerce un sacerdocio mucho más profundo porque era su hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, ¿no? Y alma, hijito de su alma. Entonces ella lo ofrece al Padre al pie de la cruz porque el sacerdocio supremo se consuma en la cruz. Entonces era el momento culmen y María tenía que estar al pie de la cruz. Y luego María también está al pie de nuestra cruz, porque ella sigue ejerciendo su sacerdocio con nosotros. María desde el cielo sigue ofreciéndonos a nosotros al Padre para que se haga en nosotros su voluntad. Sigue estando al pie de nuestras cruces para que asegurarse de que nuestras penas, nuestros dolores, nuestras tragedias se conviertan en un valor redentor, que nosotros realmente ofrezcamos nuestra vida, lo que estamos sufriendo, padeciendo, por la salvación de las almas. Y fíjate, Mónica, hay algo aquí, no me acuerdo, una vez lo meditaba con alguien, que María no vivió ese momento, ya me acuerdo, nos lo dijo un sacerdote, o sea, estaba sufriendo mucho, pero a la vez estaba feliz, porque se estaba cumpliendo la voluntad del Padre.
Yo me acuerdo porque decía este sacerdote, no me acuerdo si él u otro, dice, luego ves las películas de la Pasión y ponen una María al pie de la cruz desgarrándose las vestiduras y con un escándalo, ¿no? Así, Y no. sí, ¿verdad? Y no, María no fue así. María no estaba así. O sea, estaba absolutamente, obviamente con dolor, pero diciendo su fiat nuevamente, ¿verdad? Y ofreciendo a su hijo en paz. La coherencia de su actitud interna, de confiar en la voluntad del Padre, que si el Padre lo permitió fue por algo, porque Jesús nos podría haber redimido de muchas maneras, ¿no? Pero si esta manera tan dolorosa y tan humillante, porque María sabía, para ella no era humillante, ella era humilde, pero sabía que la manera de la cruz era muy humillante, tanto para Jesús como para ella, que era su madre, ¿no? Pero ella en eso no era lo que le preocupaba. Ella lo que le preocupaba era mantenerse fiel diciendo fiat a todo lo que el Padre permitía y confiando en que eso era lo que más importaba en ese momento. Y claro, Jesús consuma su sacrificio en la cruz y María consuma su sacrificio también, porque no era solamente el tener que soportar estar ahí expectante, sino todo lo que Jesús sufría, ella lo sufría. ¿Cuántas veces no hemos escuchado una madre que dicen, preferiría estar sufriendo yo que mi hijo, porque yo sufro más de ver sufrir a mi hijo? Digo, lo vemos en los hospitales con los niños que están enfermos de cáncer. Todas las mamás preferirían estar en el lugar de su hijo y no pueden. Y lo único que pueden hacer es acompañar al hijo, ¿no? Entonces yo las invito a esas mamás que han tenido a sus hijos sufrientes, ofrézcanlos al Padre. Había una mamá que tenía una bebita que nació mal y le hicieron varias operaciones y se iba todas las jueves a Hora Santa y se paraba, se ponía de rodillas enfrente del Cristo expuesto, la hostia expuesta, y ponía al bebé ofreciéndolo a Jesús. Hágase en él tu voluntad. Le estamos dando los tratamientos que nos dicen los doctores, pero está en tus manos. Y esa debe ser nuestra actitud que debemos de aprender del sacerdocio de María. Acostumbrarnos a decir fiat en las cosas pequeñas para ser capaces después de decir fiat en los momentos más difíciles de nuestra vida y que al final de nuestros días podamos morir felices de que vamos al Padre, de haber ofrendado toda nuestra vida a Él y sobre todo en esta vocación de la maternidad espiritual sacerdotal, pues felices de haberla ofrecido por la santificación de los sacerdotes. Yo creo que ahorita estamos en un tiempo muy propicio para ejercer ese sacerdocio junto con María, ¿verdad? Y aprender de ella en esta Semana Santa, pedirle a ella muy especialmente que nos acompañe a vivir esta Semana Santa como ella vivió esos días, totalmente al corazón de Jesús, reparando junto con Él, gozándose también en las almas que iban a decir sí al plan que Dios tenía, pero acompañándolo y dándole todo el amor por todas las almas que se iban a perder y supliendo, ¿verdad?, aquellas que son indiferentes, porque también eso es algo que también le causó mucho dolor a Jesús. Tanta alma indiferente, tanta alma tibia, ¿verdad?, que no vive los días santos, que pasan como si fuera de noche, pero demos junto con María ese acompañamiento a Jesús de amor, de reparación, de alabanza por lo que el Padre pues hace en Jesús para la redención de la humanidad. Así es, aprendamos de María a ejercer nuestro sacerdocio bautismal, siempre ofreciéndonos junto al Padre y ofreciendo todas las situaciones que estamos escuchando de lo que vemos y escuchamos en la vida cotidiana. Pues se nos acabó el tiempo del programa. Estamos felices de haber considerado a nuestra Dulce Madre en su sacerdocio. Queremos invitarlos a todas las... bueno, esta Semana Santa y la siguiente semana no va a haber hora santa, ¿verdad? Los miércoles. Y la siguiente, bueno, pues los invitamos al siguiente primer viernes de mes, siempre hay misa.
Y pues les damos las gracias, no sin antes despedirnos con una oración que para poder agradecerle a Dios por todo lo que hemos recibido. Los queremos invitar a una conferencia que se llama Atrévete a ser feliz, el 31 de marzo a las 7:30. Es una coach conferencista en el Holiday Inn Fundidora, Sami Karime. Están todos invitados. Los boletos están en arema.com.mx y el costo es de 250. Están todos invitados. Bueno, pues ya terminamos con la bendición del Espíritu Santo por voz del Padre Mauricio Jasso. El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz del apostolado y les guarde siempre puros y sin mancha hasta la venida del Señor. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Que pasen una Semana Santa muy santa. Junto con María. Que así sea.